Ya, buenos días para todos. Qué privilegio tan grande es estar en cada una de sus casas por medio de esta tecnología que el mismo Dios Todopoderoso ha permitido para precisamente, él sabía que esto iba a pasar, esto de la pandemia, y ha permitido todo este desarrollo tecnológico para que, a pesar de no poder reunirnos físicamente, su iglesia esté reuniéndose a través de estas tecnologías que él mismo ha dado la inteligencia al ser humano para desarrollar. Vuelvo y repito, es un privilegio para mí. Creo que también me gusta pensar que, que el Señor es tan amoroso y el Señor es tan poderoso que ha permitido este tiempo también para que su palabra llegue a personas que de pronto no estaban dispuestas a coger el bus o a ir en el carro, o a coger el taxi, o aún a caminar hasta ese local donde les venían invitando. Pero el Señor ahora ha traído a su pueblo, a tu casa, a tu habitación, a tu sala, para que escuches la palabra de Dios, porque Él te ama y Él quiere que oigas su palabra. El Señor en Mateo 22, 29 dijo algo: los saduceos no creían en la resurrección. Y Él les dijo algo importante para introducir el mensaje de hoy. Él les dijo: el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Nuestra vida puede estar siendo desperdiciada porque no conocemos las escrituras y no conocemos el poder de Dios. Entonces, vamos a orar en esta mañana que el Señor permita que esta condición no continúe, sino que nosotros podamos conocer la palabra del Señor y podamos conocer su poder. Señor, gracias te damos en esta mañana porque por tu gracia y tu misericordia podemos conocer tu palabra y podemos conocer tu poder. Gracias porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él, como es la vida, murió y al tercer día resucitó venciendo la muerte. Y Él, como es el camino, es el que nos está guiando al Padre. Es el único camino al Padre. Y Él, al ser la verdad, es quien nos saca del error, de la mentira, del engaño. Yo quiero disponer delante de ti este tiempo, Señor. Quiero que me uses, oh Dios, en esta mañana. No permitas que de mi boca salgan palabras de mi propio corazón, sino que, Señor, todo sea guiado por tu Espíritu Santo y que sea útil este mensaje para traer consuelo, para traer paz, para traer ánimo, exhortación, para traer valor, para traer mucha determinación en la vida de cada una de mis hermanas, cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, nos estemos gozando por tu misericordia, por tu gracia en nuestras vidas. Animados, sigamos tras de ti, Señor, siguiendo tus pasos, siguiendo tu camino y siguiendo tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, el pasaje que vamos a estudiar hoy se encuentra en segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a centrarnos desde el versículo 13 al versículo 17. Yo quiero que ustedes busquen su Biblia allí en casa, que a pesar de que de pronto lo puedan colocar en la pantalla, es bueno tener tu propia Biblia allí en tu mano, poder abrir tu Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Y la idea es en estos 42 minutos que me quedan poder tratar de entender todo lo que el Señor nos quiere decir allí. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual
os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Les vamos a estudiar versículo por versículo. Pido al Señor que he estado orando, que el Señor permita que estemos muy atentos y con los oídos espirituales abiertos para lo que Él nos quiere decir. Recordemos que el autor de la carta a los tesalonicenses, él escribió 2 cartas, fue el apóstol Pablo. Le escribe a la iglesia de Tesalónica para hablar específicamente de un tema, y es la segunda venida de Cristo. Ese es como el tema transversal de ambas cartas, tanto la primera como la segunda. Y no voy a detenerme en ese tema, pero creo que para todos es de mucho consuelo saber, como dicen las Escrituras, que hoy está más cerca nuestra salvación que el día que creímos. Yo creí hace 32 años ya en el Señor Jesucristo y estoy absolutamente seguro que hoy estamos mucho más cerca de ese momento glorioso cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. El apóstol Pablo, aquí en la segunda carta, quiero sí mencionar que, bueno, en la primera carta él habla de la venida del Señor Jesucristo. Sería maravilloso que ustedes lean en casa toda la primera carta y lean en casa toda la segunda carta y las estudien. Yo las he estado estudiando. Y lo que pasó, ¿por qué el apóstol Pablo escribió una segunda carta? Porque a raíz de la primera carta, algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica habían dejado de trabajar. Dijeron, no, como ya viene el Señor, entonces, dejaron de trabajar, se relajaron. Entonces Pablo escribe la segunda carta y les explica un poco mejor el tema de la venida del Señor. Y quiero mirar ahí en capítulo 2, básicamente, el versículo, desde el versículo 6, del versículo, leamos desde el 4. Él habla ahí de la manifestación del hombre de pecado y dice que este hombre, en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Nosotros creemos, yo creo firmemente, que lo que detiene que ese hombre de pecado se manifieste es la misma iglesia. Y entonces nosotros creemos, la palabra de Dios habla ahí en 1 Tesalonicenses, habla de cómo nosotros vamos a ser arrebatados. Un día muy cercano, creemos nosotros, el Señor Jesucristo va a volver y nosotros, si estamos con vida, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero primero van a resucitar los que hayan muerto en Cristo. Los cristianos fallecidos resucitarán primero, y tanto los cristianos ya fallecidos y nosotros nos encontraremos con el Señor en el aire. Versículo 9, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, esto lo quería leer para, seguramente ustedes han estudiado en su casa, si no, o lo han estudiado en la iglesia acerca de la venida del Señor. El Señor nos va a arrebatar
antes de que empiece un periodo de tiempo que se va a llamar, que se llama la tribulación y la gran tribulación. Antes de que empiece la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años, el Señor viene por nosotros y nos lleva con Él, nos lleva a su reino y nos lleva a el tribunal de Cristo. Cuando vamos allá al cielo, lo que vamos a vivir es lo que se llama el tribunal de Cristo, donde el Señor examinará lo que hicimos desde que nacimos de nuevo, cómo fue nuestra vida, allí premiará a nuestra vida por lo que hayamos hecho para Él, y bueno, será un tiempo maravilloso, y después vendrán las bodas del Cordero. Mientras nosotros vivimos esas maravillas allá, ¿se imaginan? Las bodas del Cordero va a ser la fiesta más maravillosa, más gloriosa, que jamás un ser humano haya podido disfrutar. Estaremos en esas bodas, donde nosotros que somos la novia del Señor, ahora seremos la esposa del Señor. Yo creo que es un lenguaje en el que el Señor usa para hablarnos un poco, para que tratemos de entender a qué grado de intimidad llegaremos con Él cuando estemos allá en esa fiesta maravillosa que Él llama las bodas del Cordero. Entonces, eso es lo que nos espera hacia el futuro, ¿no? Y mientras tanto, mientras nosotros estamos allá disfrutando de la gloria de Dios, aquí se presentará un tiempo tremendo, ¿no? Que se llama la tribulación y la gran tribulación, donde habrá sufrimiento, habrán fenómenos naturales que jamás el ser humano ha visto, habrá mucha crueldad, mucho dolor, y aún allí la gracia de Dios y la misericordia de Dios aún. Si tú no has creído en Cristo y de pronto dentro de 3 horas viene el Señor por nosotros y todos los cristianos del mundo desaparecemos, tienes que saber que ha empezado los últimos 7 años de la historia humana. Pero aún te puedes salvar en esos 7 años si crees en Cristo. Lo que pasa es que va a haber una persecución tremenda en contra de los que crean en Cristo durante esos 7 años. Y muy seguramente tienes que mantenerte firme en tu fe en Cristo hasta la muerte. Porque ese sistema, ese anticristo, esa bestia, todo lo que se va a desatar en esos 7 años va a perseguir a todos los que crean en Cristo. Ya no podrán ser arrebatados, ya no podrán salvarse de ese tiempo tan horrible, pero podrás salvar tu alma si perseveras en creer en Cristo Jesús. Pero entonces todo esto para introducir los versículos que hoy vamos a estudiar, que son desde el versículo. Pablo escribió entonces las 2 cartas, la primera y la segunda, con eso en la cabeza, la segunda venida de Cristo. Pero estudiando este tema, creo que el Señor me guió a hablar con la iglesia Vida Nueva sobre estos versículos desde el 13 al 17. Y vamos a estudiar entonces el versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo que quiero comentar acerca de este versículo es esa doctrina maravillosa de que Dios nos ha escogido. Orlando ahorita en su oración decía algo al respecto. Desde Adán y Eva, todos los seres humanos merecemos el infierno. Es perfectamente justo que toda la humanidad vaya al infierno. El Señor se glorifica tanto en su misericordia y su gracia como en su justicia y en su ira. Él en todo es glorificado. Pero lo que nos debe conmover es que el Señor escogió a algunos para salvarlos. Y cuando uno piensa en eso, Señor, tú me has escogido a mí para salvarme. Se llama la doctrina de la elección. Somos escogidos por Dios para salvación. El apóstol Pablo también empieza Efesios en el capítulo 1 con esa doctrina y la profundiza. Obviamente no la vamos a profundizar mucho esta mañana, pero sí vamos a deleitarnos leyendo los primeros versículos de Efesios, pensando en la elección, pensando en que el Señor nos escogió, pensando en que tú, amado hermano,
Tú, amada hermana, eres escogida por Dios. Tú, hermano, eres escogido por Dios. Tenemos que pensar que ningún ser humano se acerca a Dios por su propia voluntad. Ningún ser humano ama a Dios por su propia voluntad. Ningún ser humano se arrepiente por su propia voluntad. Si nos arrepentimos en un momento dado, en mi caso hace 32 años, si yo tuve ese momento en el que me vi como Dios me ve, pecador y perdido en ese momento hace 32 años, muerto en mis delitos y pecados, si pude tener ese entendimiento, es por la gracia de Dios, es porque Dios me escogió. Si tú te arrepientes hoy, es porque la gracia de Dios está obrando en tu vida y porque Dios te ha escogido. Efesios capítulo 1, quiero que leamos desde el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? Antes, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos, apartados para Él, purificados, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, otra palabra que Él usa, predestinado, nos marcó un destino previo, desde antes, predestinado, para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué me escogió a mí y no escogió al otro? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué yo, Señor? Es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Seguramente tú te la has hecho, yo me la hago, Señor, ¿por qué yo? Pero gracias porque fui yo, Señor, gracias por escogerme. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, aleluya, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Imagínate, porque nos escogió, mira lo que hace, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, nosotros somos herederos de Dios, habiendo sido predestinados, otra vez, desde antes el Señor estableció nuestro destino, predestinados conforme al propósito, Él tiene un propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? De que seamos para alabanza de su gloria. Si Él decidió que tú eres para alabanza de su gloria, serás para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es como el sello de propiedad. Esta vida es mía, este Milton es mío, este Miguel es mío, Orlando es mío, Delitza es mía, ¿cierto? Cada uno de la iglesia, sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Cuándo será? La redención de la posesión adquirida. Si estamos vivos, el Señor viene. Entonces, cuando en ese momento en que nosotros seremos transformados, el momento ¿cómo se llama? Del rapto, ¿cierto? El momento en que seamos raptados, en ese momento ¿el que hace? Pues viene por su posesión, viene por lo que le pertenece. Entonces dice que es las arras, ya tenemos las arras del negocio, digamos, por decirlo de alguna forma, el Espíritu Santo ya vive en nosotros, somos de Dios. Entonces, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, él viene por lo que le pertenece para alabanza de su gloria. ¿Y qué alabaremos eternamente y para siempre? Su gloria. Eternamente y para siempre estaremos alabando su gloria. Entonces, versículo 13, volvemos allá a Primera de Tesalonicenses, ustedes tienen sus Biblias allí, capítulo 2, versículo 13,
volvámoslo a leer, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice Pablo. Una cosa que vemos en la primera carta es que esta carta de Tesalónica era una iglesia, esta iglesia de Tesalónica era una iglesia muy chévere, una iglesia muy buena, era una iglesia, los hermanos eran amorosos, eran activos, eran colaboradores, se amaban los unos a los otros. Pablo habla muy bien de esta iglesia y se alegra mucho por esta iglesia. Entonces, él los ama mucho, ¿no? Y le da gracias a Dios, siempre le da gracias a Dios por ellos, los ama y se alegra. Gracias Dios por haber escogido a esas personas. Y esta mañana yo me alegro de que Dios te haya escogido, hermana. Me alegro que Dios te haya escogido, hermano. Y me alegro que Dios me haya escogido a mí, gloria a Dios. Desde el principio, ¿para qué nos escogió? Para salvación. Ahora, mediante, entonces hay un medio, ¿no? Mediante la santificación. Entonces aquí vamos a pensar un poco más. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y pienso, como bueno, decía al principio, el Señor se te metió al rancho, como dicen los jóvenes, y de pronto tú no querías ir al local, allá cerca en Salitre, allá cerca de Simón Bolívar, y de pronto te habían invitado, pero el Señor hoy está aquí trayendo tu mensaje a tu vida, porque el Señor posiblemente te ha escogido a ti también. Y Él te quiere santificar. ¿Qué quiere decir eso? Él te quiere apartar, Él te quiere purificar por el Espíritu Santo. Mira, no te pierdas esa experiencia. Cuando uno cree en Jesucristo, cuando tú crees que Dios te ama tanto, tanto, que envió a su Hijo Jesucristo para que Cristo muriera en la cruz del Calvario, en tu lugar, para que Él sufriera la muerte justa y necesaria. Un Dios justo no puede dejar de juzgar la maldad. Un Dios justo no puede dejar de condenar la maldad. Entonces, es perfectamente justo si te vas al infierno. Perfectamente justo. Pero es glorioso e impresionantemente amoroso si no te vas porque crees en Jesucristo. Tú esta mañana puedes creer en Jesucristo. Puedes creer que Dios te ama tanto que Cristo murió en la cruz en tu lugar. Que llevó tu pecado, Él lo llevó. Él fue tu reemplazo. Y Él murió en tu lugar. Que murió, fue sepultado y puedes creer si Dios te regala la fe, porque la fe es un don. Y si en este momento estás creyendo, es misericordia de Dios. Y crees que Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos al tercer día. Dice la palabra que si tú crees eso, serás salvo. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces serás santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Apartado para Dios. Otro significado de santificar es purificar. El Señor te va a purificar. No te imaginas lo que eso es. Es algo maravilloso. La palabra de Dios dice, mira, la palabra de Dios dice, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya, dice la palabra, habéis sido lavados. ¿Por qué somos lavados? Por la sangre de Jesús. Por eso la cena que tomamos ahorita. Tomamos el jugo de la vid, porque nosotros recordamos la sangre que nos purificó, la sangre de Jesús. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, purificados. Y habéis sido justificados. Si tú crees en Cristo, eres justificada, eres justificado ante Dios. Ya no eres declarado pecador. Si tú crees en Cristo, vas a ser declarado justo, porque creíste en el justo proceso, en el justo, la justa estrategia de Dios para salvar a sus escogidos de la condenación eterna, del juicio
venidero, de la ira venidera de Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, eso lo dice el Señor. Lo dice el Señor en 1 Corintios 6, 9 al 11. Lo puedes buscar en tu casa. No quise dar la cita para no desconcentrarme. Pero todo esto para explicar el versículo 13. Así vamos a ir versículo por versículo de estos 5 versículos. Entonces dice, mediante la santificación, estoy otra vez en primera y segunda de Tesalonicenses 2, 13, por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces la fe, debes entender que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Por eso es tan importante lo que oraba al principio yo, cuando lo que mencioné al principio, los saduceos se acercaron a Cristo y ellos no creían que existe la resurrección. Vamos a resucitar los que creemos en Cristo, como ya expliqué, el día que Cristo venga por su iglesia, los que hayamos creído en Cristo, si ya morimos, resucitaremos. Pero todos los seres humanos en un momento dado van a ser resucitados. Tú, si no crees en Cristo, vas a ser resucitado. Pero cuando resucites, lo que sigue después es que te vas a ir al infierno, vas a ser enviado por Dios al infierno, eternamente y para siempre. Pero si crees en Jesucristo, te salvarás de ir allá. Y entonces, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. El versículo clave está en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Si Dios te está regalando en esta mañana la fe, debes estar muy contenta, muy contento, porque es por ello que puedes ser santificado, puedes ser apartado para Dios y puedes considerarte un escogido, una escogida de Dios. Vamos al versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en eso. Entonces, por medio del evangelio, por la acción del Espíritu Santo purificándonos, por la confianza en la obra de Dios a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos llama mediante el evangelio. ¿Y para qué nos llama? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es increíble. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es maravillosa la vida del creyente porque nosotros tenemos claro para dónde vamos. Nosotros tenemos claro el camino. Estos días son días de tanta incertidumbre, ¿verdad? Son días de tanta incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué nos aguarda del futuro? De pronto donde teníamos nuestras esperanzas en el negocio se deshizo. De pronto donde teníamos nuestra esperanza, el empleo se acabó. De pronto donde teníamos nuestra esperanza en alguna persona y esa persona nos abandonó. ¿En qué tienes tu esperanza? ¿En quién estás esperando? ¿En qué estás confiando el día de hoy? Y sobre todo, ¿qué te espera en el futuro? Pues este versículo dice que nuestro futuro es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Veámoslo ahí mismo en la misma carta, en el capítulo 1, del 10 al 12 dice, cuando venga el Señor en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder.
Entonces, cuando venga ese día de la venida de nuestro amado Señor, seremos glorificados. Él será glorificado en nosotros. Él será admirado en todos los que creímos. ¿Ah? ¿No es maravilloso? ¿Qué nos espera entonces en el futuro? Nos espera la gloria misma de Cristo. Seremos como Él. Seremos como Él. Gloria habla, la gloria quiere decir la honra de Dios, la reputación de Dios, el parecernos, somos hermanos de Cristo y somos hijos de Dios. Y Él nos va a llevar y nos está llevando. En este momento estamos en ese proceso, cada día más parecidos a Él. Pero el parecido será culminante, el parecido será total el día que estemos en su presencia. Sea porque nos resucita o sea porque nos transforma en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Sigamos. Ya vimos el 14, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, aquí el apóstol hace un llamado a la iglesia Vida Nueva el día de hoy. Dice, así que hermanos, ante todo lo que hemos dicho, ante todo lo maravilloso que hemos hablado, somos escogidos, lo que nos espera en el futuro, lo que se está dando en nosotros es la glorificación, vamos a ser como Cristo, vamos hacia la gloria de Dios, por fe y porque el Espíritu Santo obra en nosotros, todo esto nos está pasando. Versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Según el versículo 15, ¿cómo tenemos que estar? Firmes, firmes, firmes. En estos días, de pronto, como decía, de pronto el negocio se acabó, de pronto te despidieron del trabajo, de pronto tienes familiares enfermos, en fin, muchas cosas están pasando al pueblo de Dios, a toda la humanidad. Pero nosotros debemos permanecer firmes. Y dice, ¿cómo hacemos para estar firmes? Dice, retener la doctrina que habéis aprendido. Recordemos lo que dijo Jesús, nos equivocamos si ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Por eso nuestra vida se desmorona. Yo lo digo por experiencia propia, hermano. Cuando tú abandonas la palabra, cuando tú abandonas la congregación, cuando tú abandonas el buen hábito de orar, el buen hábito de estudiar la palabra, tu vida está en peligro, tu vida se puede desmoronar y puedes volver a hábitos que ya habías abandonado, puedes volver a pensamientos absurdos que ya no tenías, puedes volver a sentir desánimo, puedes volver a sentir duda, puedes llegar a otra vez verte como un miserable y no verte como Dios te ve en Cristo, una persona ya redimida y una persona amada por Dios. Entonces, hermanos, el llamado esta mañana es todo lo contrario. En estos días difíciles, ¿cómo vamos a estar? Firmes, firmes, reteniendo la doctrina que Orlando ha predicado, Dios lo ha usado para predicar, Steven, Miguel, a Osquita, a todos los que predican allí, Carlos, todos. Ellos han sido juiciosos predicando, predicando. Retengamos la doctrina que el Señor nos ha enseñado. Y en tu estudio personal, yo te animo a partir de hoy a que si antes leías una hojita de la Biblia diaria, de hoy en adelante lee 3, 4, 5, 10. Aumenta tu estudio de la palabra. Ahora con toda seguridad, como no tenemos que salir y transportarnos, tenemos más tiempo. Aprovechemos bien el tiempo estudiando la palabra. Es tan importante, es fundamental. Es cosa de vida o muerte. Así de serio es la cosa. Te animo en el nombre de Jesús. Estudia la palabra de Dios como nunca antes la habías estudiado. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ese versículo es lindo. Entonces, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, ¿tienes alguna duda de que Dios te amó? ¿Alguien duda de que Dios lo amó? ¿Cuál es la prueba más grande que Dios te amó?
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No podemos, ¿cierto? No dudamos del amor de Dios. ¿Cuánto nos ha amado Dios? Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Consolación eterna. Busqué la palabra consolación en la Biblia y quiere decir, entre muchos otros significados, quiere decir acariciar, mimar, criar, sustentar, abastecer, alimentar. Tremendo, ¿no? Sientes que el Señor hace eso con tu vida, que te acaricia, que te mima, que te cría, ¿no? El Señor nos está criando como sus hijos. No, mijito, por allá no, venga por acá. Nos corrige, nos disciplina, nos muestra, nos habla, nos abraza, nos sustenta, nos abastece, nos alimenta. El Señor nos consuela. Miremos un pasaje donde habla mucho del consuelo. Quisiera leerlo en 2 Corintios 1, del 3 al 11. 2 Corintios 1. Y, y ahí entendemos también el propósito de las pruebas, del dolor, de los momentos difíciles en la vida del cristiano. Segunda de Corintios 1, del 3 al 11. ¿Están conmigo allí? 2 Corintios 1, del 3 al 11. Miren todo, cómo aparece la palabra consuelo vez tras vez en esta porción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ya apareció. ¿Dios de qué? Toda consolación. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? Si estás pasando por momentos de prueba, el Señor te está consolando. ¿Quieres ser más consolado? Lee más la palabra del Señor. ¿Quieres recibir más consuelo? Habla más con el Señor, ora más. Versículo 4, el cual nos consuela en algunas tribulaciones, ¿cierto? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, qué lindo, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿somos consolados para qué? Para consolar a otros. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. O sea, el que está escribiendo sabe lo que es el dolor, sabe lo que es la persecución, sabe lo que es el peligro. Más allá de nuestras fuerzas, dice el apóstol, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahí está la clave. ¿Quieres ser consolado? No confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. Confía en el Señor, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, claro. En Él es el que tenemos que confiar, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Entonces son días difíciles, oremos, hermanos, los unos por los otros. Yo abiertamente les digo, les agradezco que oren por mi hija Ana María, oren por nosotros, por mi esposa, por mí, gracias. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces es un tiempo maravilloso donde pues, esa vida de oración puede enriquecerse mucho, orando los unos por los otros y consolándonos los unos a los otros. Así sea. Y volvemos a 2 de Tesalonicenses, acabamos de mirar el versículo
Eh, ¿Cuál? El versículo 16, ¿cierto? Pero no lo hemos visto todo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Entonces la consolación es por un ratico de tiempo. ¿Por cuánto tiempo Dios nos va a mimar, nos va a acariciar, nos va a sustentar, nos va a abastecer, nos va a alimentar? ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. No sé cuántos de ustedes fueron abandonados por sus padres, por su padre, en mi caso. Mi papá nos abandonó, imagínense. Eh, pero el padre que tengo ahora jamás me abandonará, jamás me abandonará. Qué bendición tan grande, ¿verdad? El padre que tenemos jamás nos abandonará, nos consolará eternamente. Y dice, y buena esperanza por gracia. Entonces tenemos una esperanza, ¿cómo? Según el versículo 16, ¿cómo es la esperanza que tenemos? Una esperanza buena. Como decía hace un poquito, ¿cuál es la esperanza de las personas? En estos momentos, eh, lo que decía, ¿no? Tenían su esperanza en el trabajo está en peligro, tenían su esperanza en el negocio se acabó, pero nuestra esperanza es buena, porque nuestra esperanza es que el Señor Jesucristo volverá. Él volverá, ¿te acuerdas? Cantamos esa canción, ¿no? Él volverá y en una nube nos transporta. El Señor nos llevará con Él. Tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza gloriosa. Jesús vuelve pronto. Jesús viene por su iglesia. Y todo lo que está pasando en el mundo, Él lo dijo que pasaría. Son señales de su venida. Él habló de pestes, Él habló de hambre, Él habló de todo esto antes de su venida. Entonces nosotros no estamos sorprendidos, pero ¿qué será lo que está pasando? No, se está cumpliendo la palabra de Dios, porque Cristo vuelve pronto, por ti y por mí, por sus escogidos, viene el Señor. Aleluya, nosotros tenemos una buena esperanza. Y versículo 17, conforte, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Esta palabra, la palabra clave ahí es la palabra confortar. Busqué en el diccionario que quiere. Entonces dice, el Señor, el apóstol Pablo le pide al Señor, le pide a Dios que conforte a los de Tesalónica. Hace ya 2000 años él hacía esa oración por medio de la carta, les contó que él oraba por ellos para que los confortara. Y yo he orado, hermanos amados, por ustedes también, para que el Señor les conforte. Y le pido a ustedes que oren por mí, para que el Señor me conforte. Y oremos todos por todos, para que el Señor nos conforte a todos. ¿Qué quiere decir confortar? Confortar quiere decir dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado, a una persona que se ha debilitado mucho. Confortar quiere decir animar, consolar, exhortar, aún exigir, reanimar, renovar. Amén. Que todo eso lo haga el Señor. Que el Señor conforte nuestro corazón. O pidámosle al Señor eso. Señor, conforta el corazón de mi hermano. Señor, conforta el corazón de mi hermano. Conforta el corazón de Orlando Bueno. Conforta el corazón de Carolina. Conforta el corazón de Steven. Conforta el corazón de Ana Sofía. Conforta el corazón de Juanita. Conforta. Salmo 23. ¿Recuerdas? El Salmo 23. ¿Cómo? A ver, no lo vamos a buscar. No quiero que lo pongan en la pantalla. Como decía, ¿se acuerdan? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿cierto? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y después dice el verbo que estamos estudiando, confortará ¿qué? Mi alma. Confortará mi alma. Aleluya, confortará mi alma. El Señor conforta nuestra alma. Y es quebrantador, ¿no? El sentir cómo el Señor conforta nuestra alma. Porque
A veces pensamos, Señor, ¿qué voy a hacer, no? Pero viene el Señor y conforta nuestra alma, anima nuestra alma. Confortar, busqué, lo que dije ahorita fue en hebreo, pero en griego también busqué la palabra confortar y quiere decir respaldar. ¿Quién es tu respaldo? ¿Por quién te sientes respaldado? ¿Por una empresa? ¿Por una familia? ¿Por una plata guardada en el banco? ¿Cuál es tu respaldo? Nosotros los creyentes decimos mi respaldo es el Señor Jesucristo. Confortar es respaldar, sustentar. La palabra es shub, apaciguar, cambiar, compensar, calmar, restaurar. Todo eso hace el Señor con nuestro corazón. Todo eso hace el Señor con nuestra alma. Todo eso, respaldar, sustentar, apaciguar, cambiar, compensar, calmar, restaurar. Todo eso lo hace el Señor con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestra alma. Y dice allí, ¿no? En el último versículo, conforte vuestros corazones. El corazón, todos sabemos, en griego es cardia, y tiene que ver, en el sentido espiritual, con los pensamientos, con la mente, con los sentimientos. En este momento seguramente hay una epidemia, además del coronavirus, y es la epidemia de la depresión, la epidemia de la ansiedad. Dicen algunos que la verdadera epidemia no es tanto el coronavirus como el miedo, la angustia. Centenares de personas cayendo en depresión, en estados de ansiedad, en ataques de pánico. Por eso necesitamos creer en Jesucristo. Por eso necesitamos conocer al Señor, conocer las Escrituras y su poder, como nunca antes. Y termina entonces el estudio de hoy con la última palabra, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y os confirme, la palabra es esterizo en griego. Y es interesante porque quiere decir fijar firmemente, que Dios te confirme, es decir, yo quiero que Dios te confirme, deseo, hermana, que Dios te confirme. ¿Qué te estoy diciendo cuando te digo que Dios te confirme, hermana, que Dios te confirme, mi hermano? Estoy diciendo que Dios te fije firmemente, que Dios te establezca, que Dios te afirme, que Dios te confirme. También quiere decir, me encantó ese significado, y eso lo hace el Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice, ora por ellos, para que Dios conforte sus corazones y sea el Señor quien los confirme. Es decir, que, según otro significado de esta palabra, que Él voltee nuestra voluntad en su dirección. Eso quiere decir, confirmar es voltearse resueltamente en una dirección. Dios nos voltea en una dirección. De pronto alguno de ustedes en este momento está dubitativo, está entre el mundo y Dios, está dudando, está pensando bobadas, está con la mente no en el reino de Dios, sino no está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, está buscando desesperadamente en sus fuerzas la solución para su problemática económica, o para su problemática de salud, o para su problemática familiar. El Señor te confirme, es decir, el Señor voltee tu voluntad en dirección a Él. Y a partir de hoy tomes tu Biblia y la estudies como nunca antes. El Señor te confirme, hermana, el Señor te confirme, hermano. Y os confirme y termina diciendo en toda buena palabra y obra. El Señor te confirme en toda buena palabra. El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo vamos a hablar en estos días? ¿Cómo estamos hablando? Yo les invito a partir de hoy a apagar las malas noticias de los noticieros. Apaga las malas noticias. Uno de los grandes problemas de la gente que cae en depresión, en ansiedad, en ataques de pánico y todo esto, es porque oyen todo el día el noticiero. Tantos murieron, tantos se infectaron, tantos están, y que no hay camas, que sí hay camas. Tantas malas noticias. Yo te pido en el nombre de Jesús que apaguen las noticias en tu casa, apaga las malas noticias y a partir de hoy enciende las buenas noticias.
Prende las buenas noticias. ¿Dónde están las buenas noticias? ¿Dónde están las buenas noticias? Las tienes en la Biblia, el libro de las buenas noticias. Apaga las malas noticias. Enciende las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Enciende las buenas noticias de la palabra de Dios. Y el Señor te confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? De la abundancia del corazón habla la boca. Que de ahora en adelante de tu boca salgan palabras de esperanza, como un escogido de Dios, como una escogida de Dios. Salgan palabras de fe, salgan palabras de sanidad, salgan palabras de prosperidad, salgan palabras de convicción. El Señor vuelve pronto, no estamos solos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él conforta mi alma. Y aprender la palabra de memoria, y recitar la palabra, y dar la palabra. Eso sana, eso limpia el ambiente de nuestra casa, eso nos da ánimo, vigor, nos da esperanza, nos cambia la actitud completamente. La forma como hablas cambia tu vida. El Señor te confirme en toda palabra. Y el Señor te confirme en todo esfuerzo u ocupación. Eso quiere decir obra. Todo esfuerzo, que todo esfuerzo que hagas sea para la gloria de Dios. Qué alivio y qué alegría siente quien se esfuerza y se ocupa en lo que le ha sido confirmado por Dios. Todo el mensaje de Dios es la buena voluntad de Dios. Nosotros sabemos cuál es, porque el Señor nos la dio escrita. Leámosla, aprendámosla, disfrutémosla, declarémosla y démosla a otros. Démosla a otros como nunca antes. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Amado Rey, gracias te doy por la iglesia Vida Nueva, por todas estas hermanas, estos niños, estas niñas, estos varones. Gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas. Gracias, Dios, por lo que nos has dicho hoy en este hermoso trozo de tu palabra, Señor. Oramos que ahora que escuchamos, demos pasos firmes en vivirlo, Señor. Que nos veamos a nosotros mismos, como dice tu palabra, que somos escogidos, santificados, glorificados. Un pueblo santo, un pueblo que honra, que glorifica, que adora a su Dios, un pueblo que espera la venida de Cristo Jesús, que no se pone nervioso por todo lo que está pasando, sino que inclusive se alegra porque son las señales de que tú vuelves pronto, Señor, y todos gozosos vivimos para tu gloria cada día. Coloca en nosotros el querer como el hacer, de estudiar tu palabra como nunca antes. ¿Sí? Que tu palabra habite en abundancia en nosotros. ¿Sí? Tu palabra que nos corrige, que nos exhorta, que nos anima, tu palabra que nos muestra la luz, que nos da el camino, tu palabra que nos alimenta, Señor, tu palabra que nos consuela, tu palabra que nos llena de esperanza, Señor. Sea abundando en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Así sea, oh Dios. Gracias por esta amada iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, Milton, muchas gracias.